Bendiciones, mis hermanos, donde quiera que se encuentren. Que sea mi Señor Jesucristo quien los guarde, los bendiga, les ayude en cualquier situación o circunstancia que cada uno de nosotros estemos pasando. Bien, la pregunta de ahora es, ¿estamos viviendo la nueva vida en Cristo, mis hermanos? Mis hermanos, ¿estamos viviendo la nueva vida en nuestro Señor Jesucristo? Bueno, eso es lo que vamos a leer ahora a través de la palabra y ver qué es lo que nos está aconsejando, cómo la Biblia nos está enseñando de cómo vivir nuestra nueva vida. La vida que hemos obtenido cuando hemos venido a los pies de Cristo, lo hemos reconocido como nuestro único Salvador personal. Bueno, ¿y cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio que hemos tenido? ¿Bastante? ¿Poquito? ¿O ninguno? Bueno, es una respuesta que cada uno de nosotros vamos a contestar, ¿verdad? Así que vamos a leer la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así de Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en nuestro Señor Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de sus mentes, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, a la justicia y la santidad de la verdad. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, Señor, te damos honra y gloria por un nuevo día que nos das de vida, por una nueva oportunidad para venir delante de tu presencia, rogarte perdón, misericordia, que perdones, Señor, cada uno de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestros malos deseos, pensamientos y acciones, o todo, Señor, que a veces de hecho quizás podemos ofender a los demás. Por eso, Señor, en esta hora te suplico que seas tú, por favor, el que tomes el control en mi mente, en mi boca, en mi corazón, y que me ayudes a poder hablar de esta palabra, Señor, a través del poder del Espíritu Santo. Padre Santo, así también te suplico por cada una de las familias que representamos, donde quiera que estén, que seas tú, por favor, obrando en sus vidas, en su salud, en su protección, al igual, Señor, que por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, donde quiera que se encuentren, en cualquier parte de nuestro país y del mundo entero, que seas tú, por favor, obrando, Señor, en la vida de cada hermano salvadoreño que se encuentre en cualquier país y que esté pasando por diversos problemas, situaciones difíciles, que seas tú, por favor, ayudándole, Señor, a salir adelante. Aquellos enfermos, aquellos, Señor, en necesidad, aquellos en problemas de vivienda, en problemas familiares, que seas tú, por favor, el que obre. Como también oramos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, donde quiera que se encuentren, y que seas tú, por favor, ayudándoles igualmente en sus necesidades, en sus enfermedades y en toda situación difícil que puedan estar pasando, donde quiera que se encuentren. Así que desde ya, Señor, nos depositamos en el hueco de tu mano, y que seas tú, por favor, el que nos ayudes a salir adelante.
Asimismo, Padre, por el pueblo de Israel te clamo, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares en nuestro país, El Salvador. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, nos preguntábamos o hacíamos la pregunta, que si estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial, de acuerdo al mandamiento que Él nos ha dado a través de su Hijo, Él cuando vino a enseñar el Evangelio, o es que en realidad la Biblia o la palabra de Dios todavía no ha hecho efecto en nuestras mentes y corazones. Bueno, algo podría estar pasando, y es por eso que vamos a leer lo que en realidad, o vamos a tratar de aprender de la Biblia, porque en la Biblia estamos encontrando de la manera que nosotros deberíamos de vivir después de haber venido a los pies de Cristo. Porque recuérdese que una cosa es decir que soy, y otra cosa es hacer lo que la Biblia dice. Porque una cosa es lo que yo diga, pero otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice nuestro Padre, que a través de nuestro Señor Jesucristo vino a darnos una enseñanza, vino a darnos la oportunidad. Por eso decía que la nueva vida en Cristo requiere de que nosotros también abandonemos ciertas prácticas, que abandonemos todo lo del mundo, no parte del mundo, no, todo lo del mundo tenemos que abandonarlo si de verdad somos hijos de Dios. Porque un hijo de Dios tiene que cambiar, pues tal vez no lo logramos al 100%, ¿verdad? Pero tenemos que cambiar muchas actitudes, muchas cosas que nosotros en realidad muchas veces quizás las estamos practicando. Es por eso que nos hacemos la pregunta, ¿va? ¿Estamos viviendo como Cristo quiere que vivamos, o estamos viviendo según mi propio deseo, mi propio pensamiento, mi propia interpretación? ¿Por qué? Porque el verdadero creyente abandona su antigua manera de vivir y permite que Cristo transforme completamente su vida. Porque eso es lo que nos aconseja la palabra. Por eso, en el versículo 17, cuando leemos, en la otra versión dice, ahora, dice el escritor, ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a nuestro Padre Celestial, pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas. La Biblia la dice por la dureza de su corazón, o sea, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. O sea, esto nos hace vivir ideas locas, ideas diferentes a lo que la Biblia nos enseña. Es por eso que comienza hablando el versículo que escribe Pablo, ¿verdad? A los Efesios les dice, ya no vivan como los que no conocen a Cristo, ya no vivan como los que no conocen a Dios, sino que ahora hay que ver las características que hay del viejo hombre. ¿Por qué? Porque el viejo pensamiento, el viejo hombre, el viejo yo, la vieja naturaleza, o mi mente y mi corazón, cuando no soy de Cristo, pienso de manera equivocada. O sea, que creo que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. O sea, viceversa, ¿verdad? Mientras que la Biblia nos da correctamente la manera de cómo pensar y de cómo vivir. Por eso, el hombre que viene a los pies de Cristo ya no piensa de esa manera. Pero el hombre sin Cristo siempre está pensando una manera equivocada de vivir la vida o de conocer lo que la Biblia nos enseña. También, una persona que no reconoce a Cristo como su Salvador personal, en realidad viven alejados de nuestro Padre Celestial, viven alejados de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, y también tienen un corazón endurecido, que cuando se les trata de hablar o de explicar la Biblia, se enojan, se molestan y nos insultan, ¿verdad? Eso es lo que hace la vieja naturaleza. Y lo digo por mí mismo, porque cuando yo no quería nada con Cristo, a mí que me hablaran de la Biblia era una ofensa. Y eso es lo mismo que pasa ahora, que muchos se sienten ofendidos cuando se habla de la verdad de lo que dice la Biblia. ¿Por qué?
para ver si así pueden ablandar su corazón y reconocen que Jesús es el único Salvador personal. Y también el hombre sin Cristo pierde completamente la sensibilidad espiritual. ¿Por qué? Porque todo lo ve de una forma material. O sea, todo lo ve conforme a lo que él piensa, a lo que él dice, y dice, no, yo puedo vivir mi vida de esta manera y no estoy ofendiendo a nada. Sin embargo, eso le lleva al hombre a que se entrega al pecado sin vergüenza. O sea, de una manera que no le importa lo que digan, no le importa si van a ofender, no le importa si en verdad pues están haciendo lo correcto o no, le da lo mismo, ¿verdad? El hombre sin Cristo siempre le da lo mismo, como dice un dicho por ahí, chana que juana, ¿verdad? O sea, que no le importa si es bueno o es malo lo que él está haciendo, pero para él todo es igual, o sea que no hay ningún problema. Así que el problema del ser humano no comienza en sus acciones, sino en su corazón. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo comienza a transformar nuestro corazón. Y cuando una persona rechaza a nuestro Padre Celestial o rechaza a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, su forma de pensar, de sentir y actuar, que se corrompe. O sea, toma dirección equivocada. Por eso, nosotros también debemos de aplicar la palabra para nosotros, que no debemos copiar el estilo de vida del mundo, sino al contrario, que el cristiano, hijo de Dios, debe de ser diferente. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Así que aprendiendo eso y conociendo de eso, ahora, bueno, y por eso dice el 18 también, son gente ignorante y terca, que no entienden nada y por eso no disfrutan de la vida que nuestro Padre Celestial nos da. Eso es lo que pasa con el hombre, que cuando rehúsa creer en la verdad, cuando rehúsa creer que solamente a través de nuestro Cristo y por la fe en Él, nosotros podemos alcanzar esa salvación. No por ser buenas personas, no por ser buena gente, no por no pelear, no por no mentir. No, es que es por la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. Por eso la importancia de que si el hombre no ignora la palabra y no se vuelve terco o necio y que no entiende nada y que por eso disfruta la vida, por eso no disfrutan la vida ¿de qué? De la que da mi Padre Celestial. Pues sí, porque hay gente que dice, va, no, el alcohol yo lo puedo tomar, no hay ningún problema. No, que yo a los bailes puedo ir y no hay ningún problema. Si es que en realidad el alcohol y los bailes no dice la Biblia que son pecados. Sin embargo, tienen consecuencias. ¿Por qué? Porque el alcoholismo, el hombre que es alcohólico y que no quiere dejar ese vicio, dice que si muere no heredará el reino de los cielos. Y si hablamos, digamos, de disfrutar en una fiesta, ir a bailar y todo lo demás, comprendamos algo. Edifica en lo espiritual que tú y yo nos vayamos a meter a una fiesta y que comencemos a bailar o a oír música y en medio de todas las personas que se toman sus tragos, su cerveza, y si yo he sido borracho, ¿no le parece a usted de que por andarme metiendo en esas reuniones también un día me van a hacer tomarme un trago? Entonces, por eso es que nosotros evitamos todas estas cosas. ¿Por qué? Porque lo que Cristo nos enseñó o nos enseña es totalmente diferente, que de todas esas costumbres, de todas esas situaciones, nosotros tenemos que alejarnos. Y en cuanto más nos alejemos, ¿sabe? Más vamos a crecer espiritualmente. Por eso dice del 20 en adelante. Porque dice en el 19, han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencia. Eso es lo que pasa, que cuando tú y yo no queremos obedecer la palabra, vamos a practicar y vamos a hacer cualquier cosa y como dije, vamos a caer en el error
de estar cometiendo un pecado y que no nos va a dar vergüenza, porque cuando dice sin vergüenza es porque nosotros no vamos a sentir nada en nuestro corazón y vamos a decir, no, yo estoy disfrutando de la vida. Por eso dice que han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencia. Ahora, por eso hablaba de la fiesta. ¿Qué sucede después de una fiesta? Cuando hay borrachos, hombres y mujeres. Bueno, de ahí nacen las infidelidades, de ahí nacen los homicidios, de ahí nacen toda clase de delitos que el hombre pueda cometer. Por eso decía, es prudente de que nosotros vayamos también y nos relacionemos o nos metamos a esos eventos. Pues no lo es. Pero claro, cada uno de nosotros sabe cómo, o sabe o entiende de cómo va a llevar su vida espiritual. Así que nada más es el consejo que nos da la palabra, que nosotros tenemos que abandonar todas las costumbres, todas las cosas que el mundo practica, debemos de apartarnos. Si queremos llegar a una condición espiritual, pues tenemos que olvidarnos de eso y buscar solamente lo que la palabra o lo que Cristo nos enseña a través de la palabra y con la dirección que nos da el Espíritu Santo. Ahora bien, ahora cuando leemos el 20 y el 21 dice, por esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben cómo vivir como Él manda, saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. La verdadera razón del Evangelio, la verdadera manera de vivir dentro del Evangelio es atesorar todo lo que nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra nos enseña, ¿verdad? Por eso dice, pero ustedes no aprendieron así acerca de Cristo. La Biblia no nos está enseñando que nos relacionemos más y más con el mundo. No, la Biblia nos está enseñando que nosotros tenemos que separarnos de lo que el mundo practica. Porque separarnos del mundo significa no seguir cometiendo los errores que nosotros hasta ayer, cuando éramos sin Cristo, hacíamos. Nos emborrachábamos, andábamos en pleitos, nos insultábamos, decíamos palabras soeces, y para eso el mundo, mire, es lo más correcto. No, hombre, si cuesta hablar con una persona que sin Cristo, que desde la primera hasta la última palabra, no, hombre, si solo se oye que de su boca salen malcriadezas, no sale una palabra decente, sino que de aquí para allá hablan de todo. Y claro, y a veces uno está oyendo esas conversaciones y yo me pongo a pensar, ese era yo cuando no tenía a Cristo en mi corazón, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Por eso no basta con conocer acerca de Jesús, debemos conocerlo personalmente y obedecer su verdad. Porque si tú y yo, mi querido hermano, no estamos obedeciendo la verdad del Evangelio, entonces, pues, como que todavía nos hace falta, como dice la palabra, aún no nos ha amanecido. Pues por eso, de que tú y yo, mi querido hermano, debemos de procurar siempre aprender, leer y aprender con la dirección del Espíritu Santo qué es lo que la Biblia nos está enseñando. ¿Por qué? Porque ser un cristiano no consiste solamente en asistir a la iglesia, sino en aprender diariamente de nuestro Señor Jesucristo y dejar que Él transforme nuestro carácter o nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes. Él es el único. Decía un día de esto, ningún hombre sobre la faz de la tierra puede cambiar la mentalidad de otro. Absolutamente nadie lo puede hacer. Claro, hay reglas, hay disciplinas, hay ordenanzas que muchas veces tenemos que seguir. Y las ordenanzas o las disciplinas que tenemos que seguir humanamente es porque en realidad nos favorecen o nos interesan o porque necesitamos algo. Pero de lo contrario, nadie puede transformar al hombre espiritual. Acuérdese que las reglas es como la ley. La ley existe para Media y Persia, o sea, para todo el mundo. Todos los países tienen sus propias constituciones, todos los países tienen sus propios libros de ley, y por lo tanto,
cada ciudadano de ese país se tiene que someter a las leyes nacionales. También nosotros tenemos que hacerla. Pero especialmente cuando nosotros conocemos que la ley espiritual me manda a mí que me aparte de todas las costumbres del mundo, que me aparte de todo lo que el mundo practica y que yo no sea un practicante del pecado, sino que trate de apartarme del pecado, entonces mi vida va a ser diferente. Pero como repito, porque nosotros no hemos oído el mensaje de Cristo, leemos el mensaje de Cristo y sabemos que cuando lo leemos es como que nuestro Señor Jesucristo nos esté hablando y nos diga, mira, esta es la manera con que vas a vivir. Por eso decía que ser cristiano no consiste solamente en asistir a una iglesia o ponerme un uniforme o andar con una Biblia, no, sino que tenemos o debemos de conocer personalmente y obedecer, o personalmente debemos de conocerlo. Si bien es cierto, no lo podemos ver como humano, como se presentó en el pasado al pueblo de Israel, cuando él nació, creció y después de su muerte que fue resucitado y que fue llevado al cielo, nosotros no lo podemos ver físicamente. Pero cuando aprendemos de la Biblia, sentimos que Él nos está hablando y nos está dando el consejo. Así es como nosotros podemos conocer lo que Cristo nos quiere dar y cuál es la decisión que nosotros debemos de tomar. ¿Por qué? Porque debemos de cambiar incluso nuestro carácter. Por eso, a veces la pregunta podemos reflexionar y decir, ¿verdad? Mi manera de vivir demuestra que realmente he aprendido de Cristo. Si yo he confesado que Jesús es mi Salvador personal y que Él es el que me ha sacado y que me ha dado la oportunidad de alcanzar la salvación, entonces estoy viviendo como Él quiere que viva, estoy viviendo de acuerdo a su palabra, o estoy dejándome guiar también por el poder del Espíritu Santo que mora en mi corazón. Bueno, son preguntas, como digo, que cada uno de nosotros nos vamos a contestar si en verdad hemos conocido, como decía el versículo anterior, si en verdad le han conocido, pero si no le hemos conocido, entonces es bien importante, mi hermano, que tú y yo pues nos dediquemos a la Biblia, nos dediquemos a la lectura, que oigamos o entendamos lo que el Espíritu Santo hace con nosotros, ¿verdad? Porque acuérdese que el mejor maestro quizás que tenemos es el Espíritu Santo, porque Él nos guía, nos enseña y nos dirige. Pero tenemos que tener ese oído espiritual para saber qué es lo que el Espíritu quiere que hagamos. Y aquí, a través de la palabra, nosotros estamos viendo esa razón. Por eso en el 22 dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían que su manera de vivir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el 21 dice que porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Y cuando dice el 22, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. O sea, ahora ya no nos mandamos nosotros solos, mi hermano. Ahora, si en verdad hemos reconocido que Jesús es mi Salvador personal y que yo me he rendido a sus pies, ahora yo tengo que considerarlo a Él como mi amo. Él es mi dueño, Él es el que me manda y Él es el que me dirige. Claro, si yo permito que eso pase, entonces qué bueno, porque estoy poniendo atención aquí al mensaje, a la dirección que Él me está enviando a través de la Biblia. Ahora, pero si yo no lo veo, yo cierro mis ojos espirituales y digo, no, esta palabra no es para mí, entonces hay un problema, porque lo que dice Santiago, que si nosotros, siendo hijos de Dios, nos constituimos amigos del mundo, nos hacemos enemigos ¿de quién? De nuestro Padre Celestial, y eso es lo que nosotros estamos evitando. Por eso, estamos viendo, pues lo que el 22 dice, ¿verdad? O sea, que debemos de despojarnos de lo del viejo hombre, lo que dice la Valera. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos que engañosos, a los deseos de la carne. La carne es engañosa, por eso
Pablo usa la imagen de que de quitar una ropa vieja. Y el hombre y el viejo hombre representa que la vida pasada, los malos deseos, los malos deseos, el engaño del pecado y la naturaleza dominada ¿por qué? Por el egoísmo. Porque en verdad se convierte en egoísmo. No, yo voy a vivir como yo quiera. Entonces, todo eso pues en realidad, miren mis hermanos, es que la Biblia es bonita leerla y comprenderla con la ayuda del Espíritu Santo, porque es que mire, si esto no quiere de mayor explicación, si nosotros le ponemos el sentido, nuestra mente, nuestro corazón, a la Biblia, lo que dice ahí, mire, no hay necesidad de que siquiera nos prediquen, sino que así nomás nosotros solitos enderezaríamos nuestras vidas, pero como a veces pues le damos oportunidad más al pecado, porque el pecado promete que felicidad, pero siempre termina destruyendo que una vida. Vaya, todos a la medida hablamos del sexo y decimos que el sexo, que los adúlteros, los fornicarios, pero ahí está la mentira. Ahí está también, bueno, la Biblia tiene un montón de adjetivos que nos dice cuando nosotros estamos fallando. Por ejemplo, en Apocalipsis 21:8, el mentiroso, el cobarde, el adúltero, el fornicario, el idólatra, el brujo, el borracho. Bueno, ahí lo dice la Biblia, que no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el hombre muchas veces le gusta disfrutar más del pecado, porque el pecado me da felicidad momentánea, el pecado me da felicidad segundo, el pecado me da felicidad en un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿sabe? Lo que no nos damos cuenta es que a través de eso nosotros estamos destruyendo que nuestra vida espiritual la estamos destruyendo, y no vamos a tener la oportunidad de llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. No vamos a oír ese llamado que haga Cristo a través de esa trompeta. Cuando mande al arcángel a tocar esa trompeta, la iglesia no va, el que no oiga esa trompeta no va a subir al cielo. Aquí se va a quedar y va a sufrir todas las consecuencias de todo lo que va a pasar en el periodo de la tribulación, de la gran tribulación. Por eso debemos de aprender que cada creyente debe decidir abandonar aquello que sabe que desagrada a nuestro Padre Celestial. Es que nosotros lo sabemos, mi hermano. Mire, cualquier cosa que nosotros querramos hacer que no es correcto, ¿sabe? Es ahí donde nosotros nos damos cuenta que es malo, pero siempre lo hacemos. No, dice Dios, no es ninguna, no, que una mentirita no es nada, y mentiras piadosas decimos. Entonces es bien fregado cuando el hombre no quiere en realidad reconocer lo que la Biblia nos enseña. Por eso el 23 dice, y renueven el espíritu de vuestra mente. O sea, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. El hombre que renueva su mente, entonces su manera de pensar es diferente. Su nueva forma de decir las cosas son diferentes. Las cosas, cómo valorar, cómo nosotros mismos nos podemos valorar y cómo es nuestra actitud. O sea, que el Hijo de Dios va a pensar las cosas correctamente, va a actuar con justicia, va a reconocer que también debemos de aprender y de guardar los valores que entre humanos. Y ahí los valores entra el respeto, la obediencia, no el insulto, no a la ofensa. Esos son los valores que nosotros deberíamos vivir, respetando a los demás. Si yo quiero que los demás me respeten, bueno, tengo que respetarlos yo primero, porque así es la regla. Si yo respeto, me respeto. Si recibo respeto. Si yo doy amor, recibo amor. Si yo doy amistad, voy a recibir amistad. Pero si quiero sembrar contienda, ofensa y todo lo demás, pues eso voy a recibir. Por eso que nosotros ya dentro del Evangelio debemos de vivir con valores o principios de honestidad y que no ofendan a los demás. Y tenemos, por supuesto, que tener una buena actitud en todo lo que hacemos, en lo que decimos o en lo que practicamos. Mire, en otras palabras podríamos decir ser serviciales. Mire, una persona servicial es agradable a otro,
¿verdad? Incluso con solo que lo salude, buenos días, buenas tardes, buenas noches, o que mi Señor Jesucristo lo bendiga. Yo a veces así hago, encuentro una persona, que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga, y no importa si eso no es, pero yo abro mi boca, ¿para qué? Para saludar, y sabe, así es como a veces uno consigue amistades, y puede platicar, y después hasta enseñarle la Biblia, porque ya le pueden preguntar a uno, bueno, ¿y por qué tú haces eso? Así que, por eso, mis queridos hermanos, que no basta cambiar la apariencia. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial o nuestro Señor Jesucristo quieren renovar nuestra mente mediante su palabra y la obra del poder del Espíritu Santo. Es la única manera como nosotros podemos cambiar. Y vamos a parafrasear el versículo de Romanos 12:2. Enseña que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, que en Romanos capítulo 12, bueno, lo vamos a leer mejor para que... Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de nuestro Padre Celestial, agradable y perfecta. O sea, que la misma palabra aquí en Romanos nos está diciendo que nosotros somos transformados por medio de la renovación que nos hace nuestro Señor Jesucristo y de nuestro entendimiento cuando queremos obedecer, cuando sabemos diferenciar lo bueno de lo malo o la verdad de la mentira. Cuando nosotros aprendemos a eso, es que vamos a comenzar a vivir una nueva vida renovada. Ahora bien, vestirse del nuevo hombre, por eso dice nuestra manera de pensar, y ser honestos y santos de verdad como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él, dice en la otra. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. O sea, la justicia, hacer las cosas correctamente. La santidad, aprendiendo de la palabra y apartándonos de todas aquellas cosas que espiritualmente no nos ayudan en nada. Por eso el nuevo hombre fue creado, ¿por qué? Por nuestro Padre Celestial. Ahora el nuevo hombre no es creado por el mismo hombre, sino que es creado, lo que dice 2 de Corintios 5:17, que ahora dice, somos nuevas criaturas delante de Él. ¿Por qué? Porque hemos nacido espiritualmente y vive en justicia, vive en santidad y refleja el carácter de nuestro Padre Celestial. Así que, mis hermanos, la salvación produce una vida nueva. No somos perfectos, pero cada día debemos parecernos más a quién, a nuestro Señor Jesucristo, como dice en Efesios 4, bueno, ya lo leíamos, donde tenemos que crecer a la estatura de Cristo. Pablo recuerda a los creyentes en Éfeso que antes vivían como los paganos sin conocer a nuestro Padre Celestial. Esta vida estaba marcada por la ignorancia espiritual, el endurecimiento del corazón y el pecado. Cuando conocieron a Cristo, todo cambió. Ahora deben abandonar su antigua manera de vivir, permitir que nuestro Padre Celestial o que nuestro Señor Jesucristo renueve nuestra mente a través del poder del Espíritu Santo y de la palabra, y vivir conforme a la nueva naturaleza que Él nos ha dado. Este cambio no es simplemente externo, sino que este cambio comienza en el corazón y se refleja en cada área de nuestras vidas, porque le damos cabida a la palabra y también le damos cabida al Espíritu Santo para que dirija nuestras mentes. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y el que tiene oídos para oír, que oiga lo que la palabra de Dios dice. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias, papito lindo, te doy por este momento. Gracias, Señor, por esa enseñanza que nos das y por las normas que tú riges, Señor, para que nosotros vivamos una nueva vida, apartado de todo mal, de toda tentación, y también apartado, Señor, de todas aquellas prácticas que nos alejan de tu presencia. Papito lindo, te damos honra y gloria y te suplico que seas tú, por favor, bendiciendo a cada una de nuestras familias, a cada uno de nuestros hermanos en Cristo, en cualquier parte del mundo y
y dentro de nuestro país, El Salvador, que los bendigas y que les ayudes también y que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre cada uno de los enfermos, de nuestros familiares y de nuestros hermanos en Cristo, para que puedan recuperarse de su salud. Asimismo, mi Señor, te suplico que toques mentes y corazones de nuestros familiares que aún no te han reconocido a ti como Salvador personal y que en esta hora puedan abrir su corazón y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor Jesús, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la bendición que nos da nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo un buen día, muchas bendiciones y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Bendiciones para todos.